y hicimos un modelo. Esto es algo súper nuevo, es la primera vez que aplicamos un modelo matemático econométrico. Este es un modelo que utilizan los bancos para saber cuánto van a hacer en el futuro. Nosotros fue la primera vez que aplicamos ese modelo en hormigas y encontramos un buen match. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver nuestro modelo en rojo y en verde el modelo con el que nosotros vinimos. Y lo que encontramos fue la relación entre todas estas variables ambientales y nuestro modelo. Entonces lo que podemos ver es, por ejemplo, miren este modelo entre la humedad y la abundancia. La humedad y la abundancia no está explicando mucho la variabilidad de las hormigas. La humedad acumulada en el último año, como pueden ver, que no se explica. Pero lo que sí encontramos es que la mayoría de machos de la mayoría de especies vuelan cuando la humedad acumulada en el último año disminuye. Por ejemplo, periodos secos dentro de una estación seca. Al final de la época seca es bastante seco y ellos pueden sentir esta diferencia entre temperatura y humedad y van a volar los machos. La abundancia masculina aumenta en los días más calurosos. Cuando son esos días muy calurosos es cuando más vuelan las hormigas. La abundancia de machos aumenta en estación seca después de fuertes lluvias, no durante la lluvia, sino luego de fuertes lluvias, pudiendo de pronto utilizar esas lluvias como señales para que los machos y las hembras puedan volar al mismo tiempo, porque tampoco vale de nada que un macho vuele si no hay una reina. Y la abundancia de machos aumenta entre 2 o 3 meses después de que la lluvia se ha intensificado. Eh, o sea, cuando llueve mucho, las hormigas paran o sea, a ellos les gusta la lluvia, pero no mucha lluvia. Entonces, cuando llueve mucho, las hormigas paran de salir, de volar, y luego, cuando ya comienzan las lluvias a bajar, las hormigas comienzan a subir otra vez. Entonces, los vuelos nupciales de apareamiento dependen en gran medida de un equilibrio entre la temperatura y la lluvia, y bajo un escenario de cambio climático, de mayor frecuencia de eventos extremos en Panamá, sequías extremas y episodios de lluvia, pero con precipitaciones promedio más altas, que esto es lo que los modelos de calentamiento global dicen que va a pasar en Panamá. Podrían existir desajustes en la inversión reproductiva de las hormigas. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que si sube la temperatura por el calentamiento global, pero las lluvias se mantienen, los machos van a comenzar a volar antes de que comience la estación lluviosa. Y eso podría ser catastrófico para todas las hormigas. En periodos super extremos hemos modelado, es incluso probable que toda la productividad de ese año se pierda. Y esto podría ser súper peligroso para la continuidad de las hormigas en el tiempo. Lo que nosotros estamos viendo es que si todo sigue como está, vamos a ver extinciones masivas. Todas las especies de hormigas en Panamá podrían desaparecer de un año al otro. O sea, no es que se va a desaparecer una especie, otra especie, otra especie, sino que todas podrían desaparecer. O una gran porcentaje de todas estas especies podrían desaparecer si las cosas siguen como están. Y tenía, ahora sí les iba a hablar sobre las hormigas en el Ecuador, pero creo que ya es hora de parar. 3 minutos, estimado doctor. ¿Para parar o para...? Para parar. Es que hay... Para parar, ok. Entonces, esto es o sea, ahora que estamos comenzando a estudiar estas series de largo tiempo, uno de los estudios más bonitos, el único que hay ahí afuera en la literatura, es este que hicimos en Otongachi, que es un bosque súper parecido a los bosques ahí en Quindío. Y lo que nosotros, o lo que yo hice fue cuando yo era súper joven, cuando estaba todavía en los primeros años de la universidad aquí en Quito, hace algunas décadas, comencé a estudiar estas comunidades. Y poco a poco iba acumulando un año de datos a la vez. Y luego cuando me puse a preguntar a mis colegas, ¿cuántos de ustedes han hecho este tipo de trabajo que van al mismo sitio, a la misma parcela, y muestran las comunidades de hormigas con la misma metodología? Me encontré que no habían tales estudios. No hay estudios donde vayan los investigadores año tras año al mismo lugar a muestrar los insectos. Lo que hay es que una persona hizo un muestreo
20 años atrás y alguien vino 20 años después y trata de entender esos cambios que han habido en los 20 años. Pero realmente no se lo ha hecho así con toda la definición del caso. Y lo que nosotros encontramos fue que la abundancia y la riqueza de especies de hormigas es súper variables en el tiempo. De un año a otro, por ejemplo, puede bajar de 60 a 40 especies de hormigas, la que uno puede encontrar en un sitio. También que el intercambio de especies es súper alto. Hasta el 50% de las hormigas que ustedes encuentran en un año desaparecen el año que viene. 50%. O sea, la mitad de las hormigas que usted encuentra un año no las encuentran al año siguiente. Y así estas comunidades están cambiando muchísimo, muchísimo en el tiempo. Pero sin embargo, cuando ustedes ven en el largo plazo, las comunidades son las mismas. Lo que más o menos este estudio dice es que cada año que ustedes van a ir, van a encontrar una comunidad diferente, pero estas comunidades diferentes con el tiempo comienzan a ser solamente parte de una gran piñata de hormigas. Y si las cosas son así, entonces técnicamente todos los estudios, que es el 99% de estudios, que han muestreado dos tiempos de la misma comunidad de hormigas, tendrían mal sus conclusiones, porque nosotros nunca nos dimos cuenta de cuán variables son estas comunidades de hormigas. Esto trae muchos problemas para interpretar cambios en el tiempo. O sea, nosotros no sabemos realmente cómo están cambiando las hormigas en el tiempo y esto tiene bastantes implicaciones en entender esto de la desaparición de insectos, que ahora todo el mundo está preocupado. O sea, nosotros en hormigas no podríamos entender qué es desaparición de insectos en principio. Y la otra es, dado que naturalmente las comunidades de hormigas están cambiando tanto en el tiempo, entender el efecto del calentamiento global en estas comunidades va a ser mucho más difícil de lo que se creía. Por lo cual tenemos que seguir estudiando más y en más lugares las comunidades de hormigas en bosques tropicales. Y eso era lo que es. Ahora sí ya se acabó. Estimado doctor, agradecerle por su presentación, muy interesante su tema. Para recordarles a los asistentes que en el chat está un enlace para que se puedan registrar con la finalidad de tener nuestra base de datos para poderles extender los certificados. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Para las preguntas vamos a trabajar con la señorita Valeria Estefanía Morales y con el señor Byron José Paredes, estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi de 9º ciclo. Damos las preguntas. Bueno, Inge, ahorita al parecer no se visualizan y no hay preguntas. Tal vez podría algún participante, si tiene alguna pregunta, escribir al chat. O decirla también. Sí, si alguien desea intervenir, por favor, puede activar su micrófono o me dice yo lo activo, alguna cosa. Yo tengo una pregunta, profesor David. Un gusto. Hablas sobre el cambio climático y me causó mucha sensación esa parte, que puede afectar la normal ecología de tus organismos objeto de estudio. Imagínate que en mi área de trabajo, que es la aerobiología, el cambio climático me ha hecho estragos con las cantidades de polen atmosférico, porque ha estimulado varias especies a generar grandes aportaciones y otras, las cuales son de importancia frutícola, a diezmar sus cantidades. Entonces, el cambio climático afecta directamente la producción de granos de polen y a su vez se ve expresado en la generación de frutos. Exacto, sí. Esos desajustes fenológicos, o sea, al final lo que tú estás viendo es un desajuste fenológico. O sea, dentro de la fenología de una planta está justamente su producción de polen. Y si esa producción de polen es afectada por el calentamiento global,
podría producir desajustes fenológicos no solo para la especie, sino con las especies que interactúan. Si hay especies que requieren de ese polen para vivir, pues ya van a tener problemas alimentándose. O si hay especies si por ejemplo el polinizador, si la planta produce el polen en un momento y el polinizador llega en otro momento, pues también van a haber problemas para que haya cross-pollination, polinización cruzada entre los diferentes individuos, ¿no? Entonces sí, lo que sugiero es que uno de los problemas que tenemos ahorita y lo que cuando tratamos de publicar los papers, lo que más aparece de los revisores es que nosotros podamos distinguir efectos del calentamiento global de efectos de otros. O sea, el polen puede deberse no necesariamente porque el planeta se está calentando, sino porque tu región se está secando, por ejemplo. El hecho de que la sequía en tu región se deba o no al calentamiento global está por verse. O sea, esas relaciones directas entre calentamiento global, que en principio es incremento de la temperatura y cómo se interactúan con otros factores ambientales, es lo complicado y por eso es que vinimos a este modelo. Esta aplicación de este modelo es súper importante porque esta aplicación del modelo nos permite justamente separar esos diferentes factores. ¿Cómo cambia la abundancia de hormigas? Y en tu caso, por ejemplo, la abundancia de polen. Si mantienes la temperatura constante, solamente cambiando la humedad. Entonces ahí tú puedes entender el efecto de la humedad más allá del calentamiento global y te da fuerza, ¿no es cierto? Entonces el 1% de tu variación es por la humedad, el 99% es por la temperatura. Entonces ahí tú dices, esto sí es calentamiento global, no es humedad. Cosas así, o sea, ese tipo de relaciones. Bueno, algo que yo he aprendido, porque todo esto lo hago realmente con matemáticos en la escuela politécnica, algo que yo he aprendido es que se necesitan más datos. Tenemos alguna serie de datos que llevamos 20 años muestreando y la estructura de esos datos no nos permiten todavía aplicar estos modelos. O sea, los matemáticos nos dicen 20. Años después, cuando tengas ya 40 años, a ver si con esos 40 años ya podemos modelarlo. O sea, como recién estamos aprendiendo que hay calentamiento global y la gente recién se está lanzando a coger esas series de tiempo por el momento son bien pequeñas. Vamos a esperar 10, 20 años más para tener suficientes datos para poder responder esas preguntas. Genial, profe. Muchas gracias por el aporte. Pregunta, Eduardo. Empezar. Sí. De Eduardo. ¿Cuántos tipos y familias de hormigas existen en los bosques tropicales y en qué afecta el cambio climático en la alimentación de las mismas? Ya, bueno, las hormigas, hablando taxonómicamente, así científicamente, todas las hormigas son una sola familia, la familia Formicidae. Entonces, de ahí tendríamos que bajar a géneros. ¿Cuántos géneros de hormigas hay en los bosques tropicales? Se sabe mucho más de hormigas de Colombia y de Ecuador, entonces voy a dar datos de Colombia. Yo espero que los datos de Ecuador suban más o menos a esos niveles, pero aquí saben mucho menos de lo que se sabe en Colombia. Entonces, más o menos en Colombia deberían haber unos 100 géneros diferentes de hormigas, que son 100 tipos diferentes de hormigas. ¿Cómo afectan el cambio climático a la alimentación de las mismas? De muchas maneras. O sea, primero que cada especie es diferente y el calentamiento global puede afectarlo de diferentes maneras, pero esencialmente las hormigas, como les decía en un principio, aunque comen ligamasa, son predadores. Y este es otro problema que también estamos comenzando a estudiar. Dado que el calentamiento global está descomponiendo toda la hojarasca y mandándola a la atmósfera, en sí la cantidad de hojarasca está bajando y como vimos en una de las diapositivas, los predadores necesitan de hojarasca. Cuando toda la hojarasca baja, entonces simplemente los predadores no van a tener presas que comer.
y es probable que en masa todas las hormigas simplemente desaparezcan porque simplemente no hay casa. Para entender a las hormigas, ustedes tienen que entender más o menos o tienen que verse estas películas o leerse el cuento de Hansel y Gretel, donde, donde hay una casa de chocolate. La casa es tu alimento, pero también es tu casa. Si tú te comes toda la casa, te quedas sin un lugar para vivir. Y si no te comes la casa, te mueres de hambre. Entonces las hormigas están permanentemente en este dilema de cuánto comer. O sea, yo debo de comer, pero no puedo comer mucho porque me quedo sin mi casa donde comer. Y lo que está haciendo el cambio climático es derritiendo la casa de chocolate. Entonces las hormigas se van a quedar sin casa y sin comida con el calentamiento global. Pregunta de Alina Freire Fiel. ¿Podrían también pensar en desajustes fenológicos entre plantas que producen nectarios extraflorales y sus hormigas que se alimentan de este néctar? En principio, o sea, sí, pero primero, la mayor cantidad de plantas no producen en algún momento de su vida un nectario extrafloral. O sea, la cantidad de plantas, no sabemos mucho, o sea, todavía estamos descubriendo plantas, pero un gran porcentaje de las plantas producen nectarios extraflorales. Eh, Aquí lo principal es que las hormigas utilizan a las plantas, y aquí los botánicos se van a enojar porque pero las hormigas utilizan a las plantas como, como base, o sea, como fuente de su biomasa. Un predador nunca te va a dar suficiente biomasa simplemente porque no hay suficientes predadores. Eso de la cadena trófica, ¿no es cierto? Acá tenemos las plantas y hay pocos predadores. Entonces, las hormigas se han adaptado a predar, pero su biomasa la sacan de los nectarios extraflorales de las plantas. Entonces, debido a que también las hormigas son omnipresentes, están en todas al menos en bosques tropicales, están en todas las estaciones, yo no espero que haya estos desajustes ecológicos tan fuertes. O sea, los sabría, pero primero las hormigas van a responder a otros factores como la temperatura, la humedad, ese tipo de cosas. De todas maneras, me parece que es una muy buena pregunta y yo sí creo que sería de, si nosotros pudiéramos poner nectarios extraflorales y la producción de néctar como una variable en nuestros modelos, podrían salir chéveres cosas, pero me parece que eso va a necesitar a muchos estudiantes por muchos años. Un trabajo bien, bien grande. Pregunta de Carlos Agudelo Henao. ¿El tamaño de las hormigas tiene alguna relación con la capacidad para adaptarse a los cambios? Sí, el tamaño, primero el tamaño es súper importante. Hay una cosa que se llama Bergam Rule, que le diría a Carlos que cheque. Esta relación, esta regla, hace una relación entre el tamaño de los seres vivos y las temperaturas. Por ejemplo, los mamíferos o los animales más grandes están en las zonas más frías, aunque en abundancias mucho menores o el número de especies sea menores, hacia las zonas frías están los animales más grandes. Por ejemplo, chequeé un oso polar versus un oso de anteojos. El oso polar le coge al oso de anteojos así con las manos y de lo chiquito que es. Igual con las hormigas. Las hormigas son más grandes en Canadá, por ejemplo, de lo que son acá. Acá tenemos muchas más especies, pero las hormigas son mucho más pequeñas que las hormigas de las zonas temperadas. Entonces, eso sugiere que los tamaños grandes tienen problemas con la temperatura. Y si el planeta se calienta, los tamaños grandes es probable que, o sea, el tamaño promedio de la hormiga es probable que se vuelva más pequeño. Esto quiere decir que el calentamiento global, además de todas las cosas que hemos hablado hasta ahorita, simplemente ejerza un efecto directo sobre las hormigas grandes simplemente porque son grandes. Esto tiene que ver muchísimo con las tasas metabólicas. Hay una regla metabólica ahí súper importante
que también es importante que los que estén interesados en estas preguntas entre el tamaño, el metabolismo y la temperatura puedan ver estas reglas metabólicas que existen entre los seres vivos. Pregunta de Elsa Morocho Chaca Zaway. ¿Cómo afectaría la abundancia de las hormigas en los bosques tropicales? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo afectaría la abundancia? O sea, ¿cómo en los bosques tropicales con respecto a qué? Si Elsa, puedes describir tu pregunta, porque la verdad no la entiendo. ¿Cómo afectaría la abundancia? ¿Cómo se afectaría la abundancia? Pero ¿cuál es el factor que estás buscando explicar, Elsa? No entiendo. La abundancia. O sea, ¿cómo? No escucho. Siguiente pregunta hasta que le pueda describir la pregunta a la señorita. Listo. Pregunta de Alina Freire Fierro. ¿Por qué piensas que no hay tantas hormigas en la región andina versus las tierras bajas? Esta es una pregunta súper clásica, es un conundrum de la myrmecología. Han habido muchas hipótesis, pero todavía no hay nada muy bien dicho. Hace no mucho en Costa Rica sacaron un artículo bien bonito en el cual las hormigas, o sea, las hormigas como que tienen un pico de diversidad en zonas, en alturas intermedias. Más o menos hacen su pico entre 500 y 800 metros y luego nuevamente comienza a bajar la diversidad. Pero comienza a bajar normalmente, ¿no? O sea, 100 metros baja un poquito, otros 100 metros baja otro poquito, así, hasta que de pronto se topan con los bosques nublados. Y una vez que se topan con los bosques nublados, la diversidad va de más o menos 100 especies a cero. O sea, es como que sube, baja un poquito y luego caen los bosques nublados a los 1800 metros. Lo que sugiere, yo tuve que revisar ese paper y entonces les decía a los autores, chequeen más sobre eso, me gustaría leer más sobre eso. ¿Cuál es el impacto de los bosques nublados en las hormigas? Y puede verse, o sea, puede ser simplemente algo ahí, alguna relación sencilla entre los bosques nublados y, o sea, entre la cantidad de agua y las hormigas. De pronto las hormigas no lo hacen muy bien en ambientes súper mojados. Los bosques nublados también tienen un problema que a las 5 de la mañana se suelen microcongelar. Entonces, esto puede ser súper perjudicial para muchos insectos que dependen bastante de la temperatura o que no manejan muy bien el hielo. Habiendo dicho eso, las hormigas son súper buenas para trabajar ahí en medio de la nieve, en zonas temperadas. Entonces, no necesariamente es algo muy universal, pero es súper interesante esta relación entre el aparecimiento del bosque nublado y la baja de hormigas. Las hormigas no cruzan los bosques nublados. Algo por ahí yo creo que va a ser la respuesta, pero necesitamos más gente estudiando eso también. Por el momento ya no existen más preguntas. Creo que ahí tal vez finalizaría. Gracias, Valeria, por su colaboración. Estudiante de 9º ciclo de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la carrera de Turismo. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias al ponente Donoso, muy interesante su participación. Agradecerle por participar en nuestro evento. Continuando con las ponencias, antes de nombrarle al siguiente colega, quiero manifestar a todos los participantes que pueden inscribirse en un enlace que se adjuntó en el chat para poder extender los certificados y al mismo tiempo hacer una invitación a todos los profesionales a nivel nacional e internacional que sean partícipes con sus investigaciones, con sus trabajos, con la finalidad de poder enriquecer el proceso académico entre varias universidades del país y del mundo. Tenemos la participación con el tema partículas polímicas con características alergénicas en el estado atmosférico.
presentes en la ciudad de Ibagué, Tolima, Colombia, con el profesor Daniel Ramírez. Doctor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, estimado colega. Ya mismo voy a compartir mi pantalla. Por favor, confírmenme si ya la están observando. Voy a ponerla en modo presentación. Sí. Perfecto. Bueno, en efecto, muchas gracias a todos por la cordial invitación, especialmente al profesor Carlos Agudelo, quien estuvo tan pendiente de mí en este proceso, y a todos los organizadores. Mi trabajo se titula Partículas polínicas con características alergénicas en estado atmosférico presentes en la ciudad de Ibagué, lugar donde se han desarrollado las investigaciones de porte aerobiológico. Bueno, ese soy yo, pero pues siempre digo que el mejor título es el de buena persona, el resto viene por añadidura. Pertenezco al laboratorio GView, que aquí obviamente también es su casa, significa Genética y Biotecnología Vegetal y Microbiana. Esta conferencia está especialmente dedicada a una gran amiga y confidente polínica y palinológica, la doctora Ángeles Beri de la Universidad de Montevideo, en Uruguay, la Universidad de la República. Ella es una autoridad epistemológica hablando con referencia en polen, especialmente paleopolen del Pérmico. Entonces, desde aquí le envío un gran saludo. Vamos a ser muy breves porque siempre es un tema bastante denso. Pretendo especificar muchos conceptos, sin embargo, en la ronda de preguntas espero también generar esa sensación de abordarlos. Cuando nosotros hablamos de aerobiología y de aeropalinología es importante especificar mencionados conceptos. Para Fonnegra, del 89, aeropalinología es la rama especializada que se encarga de estudiar el polen y las esporas que están presentes en la atmósfera. Esto nos permite a nosotros, los aerobiólogos, conocer el contenido biológico, pero solamente de polen y esporas vegetales y fúngicas, nada más, cuando hablamos de aeropalinología. Pero de acuerdo con diversos autores, ampliando el tema aeropalinología, que es una rama especializada de la aerobiología, el término de aerobiología engloba el contenido biológico y no biológico del aire. Es decir, conocer la calidad del aire y que mencionadas partículas, sustancias bioquímicas, químicas, microorganismos, polvo atmosférico y hasta partículas de combustión diésel, cómo se encuentran y en qué cantidades, es decir, las fluctuaciones. Para la aerobiología, de acuerdo con Spigman, Bergamini y Ramírez, quien les habla, no solamente puede estudiar el contenido biológico y no biológico, sino también otras características típicas aerobiológicas, como por ejemplo la fuente de producción, la dispersión, su transporte, su resuspensión o suspensión, su deposición y los efectos que estas partículas biológicas y no biológicas influyen en la calidad de vida de los organismos presentes en la troposfera, en la biosfera. Es muy aplicada hoy en día la aerobiología para estudiar el comportamiento o la ecología química de las emisiones industriales. Una aplicación más. Algunos de los objetivos de la aerobiología son: el primero es realizar los muestreos atmosféricos, siguiendo obviamente unos protocolos estandarizados. Yo personalmente sigo las regulaciones de REA, Red Española de Aerobiología. Otros compañeros palinólogos utilizan las regulaciones de la Red Latinoamericana de Palinología. Independientemente una o la otra, el objetivo es conocer el contenido biológico. Lo segundo, generar diagramas anuales y observar el comportamiento fluctuante de mencionadas partículas. Cuando
nosotros tenemos más de 7 años de muestreo, podemos generar los calendarios, que son unas estructuras de fácil comprensión que nos permite conocer las características fluctuantes de ese contenido biológico o de una partícula especial durante 7 años de muestreo. Con ello nosotros podemos comprender fácilmente características fenológicas de las especies. Otro es generar datos de importancia para entidades de salud, con aquello que varias partículas tienen características alergénicas, porque tienen unos potentes alérgenos que afectan la calidad de vida de los seres humanos. Pero no solamente de los humanos, cuando hablamos de sanidad pública, también la sanidad vegetal, datos de interés para los fitopatólogos, para los agrónomos, para los epidemiólogos. La aerobiología es tan importante, tan aplicada, pero tampoco estudiada, que sirve como un observatorio ambiental para hacer constantes revisiones del recurso natural aire o de la atmósfera. Igualmente, permite generar palinotecas. Estas palinotecas son unos instrumentos de comparación y observación. Estos también contribuyen, obviamente, a estudios posteriores de vital importancia como los taxonómicos y para precisar especies. Generar datos de interés para las diferentes dependencias, para datos biológicos, ecológicos, agronómicos, inclusive es tan aplicada que sirve para hacer modelos de predicción de cosechas y la calidad de esas cosechas, entre otros objetivos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de una aplicación para elaborar proyectos de investigación, generalmente la aerobiología evoca a las características alergénicas y alérgicas de los granos de polen, con una expresión, con una enfermedad denominada polinosis, la cual es ampliamente confundida con el virus de la gripa y tratada como tal, pero ahí se incurre en un error gravísimo. Las personas, cuando tienen la oportunidad de viajar a países estacionales o de vivir en mencionados países, son muy propensos en que en la estación de primavera y parte de otoño comiencen a sufrir y a expresar múltiples sintomatologías como rinitis, conjuntivitis, dermatitis. En países neotropicales, su expresión también es igual a la de los países estacionales, pero no hay una precisión médica, alergológica, para que le explique a uno a qué sustancia es alérgico. Muchas veces hasta mal diagnosticado. Pues resulta que esta característica, esta enfermedad denominada polinosis, se debe al constante contenido biológico que se encuentra en la atmósfera, especialmente producido por granos de polen y esporas vegetales y fúngicas. Los granos de polen que se encuentran en estado atmosférico pertenecen a plantas cuya polinización es animófila o aerófila. Sus características morfológicas son aerodinámicas y tienen una serie de glucoproteínas, lipoproteínas y proteínas de bajo peso molecular de hasta 10.000 Dalton, de acuerdo con Cons y Spogun del 96. Y esto entra por la cavidad nasal y bucal y genera una serie de expresiones, nuevamente lo repito, muy parecido a la sintomatología de la gripa, pero no es gripa, es polinosis. Necesitamos un diagnóstico coherente. Pero ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico si no conocemos el contenido biológico del aire y menos las fluctuaciones de esas partículas alergénicas en estado atmosférico? De ahí la importancia. Muy bien, esta es una de las herramientas que utilizan los médicos alergólogos para realizar esas pruebas
se hace con una expresión cutánea, porque se le aplica al paciente en una batería de proteínas una serie de sustancias organizadas y la piel expresa, gracias a la inmunoglobina E, una reacción, un enrojecimiento, comienza a expresar algo y ese algo es la alergia. Y entre más grande esté esa expresión, más colorada y más abultada, está informándole al cuerpo, al médico, al paciente, que usted es alérgico a esa proteína y no lo sabía. Y toda la vida tomando posiblemente medicamentos para la gripa. Pero no era eso, era una expresión de una enfermedad denominada polinosis que la causa granos de polen con características alergénicas. Y esa alergenicidad obviamente previene de alérgenos, que son unas proteínas especializadas. Cuando nosotros hablamos de grano de polen, es importante especificar que el grano de polen es una célula que proviene de una serie de alternancia de generaciones. Obviamente la genera la planta en la parte masculina. Este grano de polen es un estuche especializado el cual contiene la célula vegetativa y la célula generativa. Es decir, que el grano de polen, la parte exterior es el estuche, muy bien diseñado para todas sus características coevolutivas de dispersión, de adherencia, de aerotransporte. Y ese grano de polen expresa una serie de características, como por ejemplo una forma, un tamaño, una apertura, una ornamentación y en ocasiones características más evolucionadas como sacos aerófilos, como por ejemplo la del pinus que encontramos en la parte inferior derecha. Es un grano de polen con dos orejitas. Se llama grano de polen bisacado, tiene dos sacos. Estos sacos actúan como flotadores y lo ayudan a transportarse anemófilamente, es decir, en estado atmosférico. Los granos de polen, obviamente, son células haploides y contienen el gameto masculino. Pero bien, habiendo especificado un poco el concepto de aerobiología, el grano de polen, porque el tiempo apremia, vamos a pasar al proyecto. Este proyecto salió de un macroproyecto denominado Estudio Aerobiológico de la ciudad de Ibagué. En el año 2015, mencionado proyecto salió del GBIO, Laboratorio de Genética y Biotecnología Vegetal y Microbiana, con una duración de 2 años. Sin embargo, este proyecto se amplió. Este proyecto aborda las líneas de investigación de palinología y aerobiología. Lo que yo les vengo a socializar muy amablemente es producto de 1 año de muestreo, el cual se elaboró en la ciudad de Ibagué, en el centro de la ciudad de Ibagué, en el edificio de rectoría de la Universidad del Tolima, y se utilizó un captador volumétrico tipo HERS. La ciudad de Ibagué tiene mencionadas características ecológicas. Tiene una precipitación de 1993. Tiene un viento predominante de 1.4 metros cúbicos por segundo, una temperatura promedio de 24 grados centígrados, una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar y una humedad relativa bastante alta, 81%. En áreas circundantes de la ciudad de Ibagué tenemos toda esta expresión ecológica. Tenemos unas formaciones de bosque muy interesantes: bosque secotropical, bosque húmedo tropical, bosque húmedo tropical, bosque húmedo premontano, bosque húmedo montano bajo. Bueno, es decir, donde uno se pare en la ciudad de Ibagué encuentra un ecosistema completamente diferente. ¿Y esto qué tiene que ver con la constante aportación del contenido palinológico al aire? Pues tiene que ver mucho, porque
haber diversidad de ecosistemas, cumplen con funciones fenológicas diferentes. O sea que una hipótesis, ¿siempre va a haber granos de polen en la atmósfera de Ibagué? Posiblemente. Aquí se muestra una gráfica dada por la Universidad del Tolima, donde está ubicado el captador volumétrico tipo HIRS, que es un captador de estudios atmosféricos, y se utilizó el protocolo de la Red Española de Aerobiología. Para poder nosotros tener unos datos numéricos y poder comprender mencionado reporte de las lecturas, utilizamos el análisis de correlación no paramétrica del coeficiente de Spearman. Utilizamos, obviamente, el contenido palinológico, las lecturas, las cantidades que se expresan por granos de polen por metro cúbico y las variables ambientales con la cual íbamos a hacer el mencionado estudio fueron temperatura, humedad, precipitación, radiación solar, dirección del viento, y me faltó, porque se incluyó el brillo solar. Igualmente, para poder nosotros hacer mencionadas lecturas y sacar esos datos de interés numéricos, se utiliza en los cálculos metodológicos tipo HIRS, en el cual especifica el tamaño de la placa, el tamaño de la muestra, el tipo de lectura, las distancias y cuánto equivale la lectura por un día. Voy a especificar el captador volumétrico tipo HIRS porque posiblemente para ustedes es algo completamente nuevo, dado que la aerobiología en Latinoamérica es muy poco estudiada. El captador volumétrico tipo HIRS es una maquinaria de instrumento atmosférico italiana. Está compuesto por 3 partes. Las veletas, las cuales giran alrededor de un cilindro y giran en dirección al viento. Este es el tambor central y la bomba de succión al vacío. Es un instrumento cuyo principio es la succión y adherencia. Este aparato se encarga de simular las características respiratorias de un pulmón y médicamente hablando, un pulmón toma 10 litros de aire por minuto. El captador está diseñado para esa cantidad. Es decir, simula, expresa, recrea la función de un pulmón. Este captador necesita una conexión a electricidad 24/7 y funciona 24 horas al día por 7 días a la semana durante la temporada que ustedes proyecten de estudio. Nosotros hemos sido constantes desde 2015. Esto que ven aquí es el tambor de cambio. Esto se introduce con una cintilla Melinex impregnada con una solución de silicona, se transporta en esta caja de seguridad y se introduce en el centro de este tambor. Estos son las diferentes placas. Cada placa equivale a un día, siguiendo la metodología de cálculos palinológicos tipo HIRS. Cada placa equivale a un día y cada placa tiene una cinta Melinex de 48 milímetros. Posterior a él, se utiliza un microscopio Carl Zeiss con lentes Primostar para la lectura, la cual se hace 2 lecturas horizontales, 2 lecturas verticales para una totalidad y abordar el día muestreado. O se toman 2 lecturas a la derecha, 2 lecturas a la izquierda y se hace un movimiento zigzag. Y se toma dato, y se entrena el ojo, y se determina la partícula biológica polínica. Es un trabajo de entrenamiento. Los resultados de este proyecto de investigación fueron los siguientes. En un año de muestreo, se determinaron 21 tipopolínicos. Se expresa una concentración de 959.736 granos de polen por metro cúbico. Una cantidad impresionante. Mucho grano de polen en un año de muestreo.
Ese parrafito atiborrado de números y de nombres científicos es la expresión característica de cada taxón, su cantidad y su expresión porcentual. Sin embargo, cabe resaltar que Poaceae, Cannabis sativa, Cecropia peltata, Alnus acuminata y Plantago major, junto con Chenopodiaceae, Pinus patula, Fraxinus chinensis, componen el 61.2% de la totalidad de la muestra. Es decir, fueron los taxones más aportantes. En esta torta podemos ver de manera muy resumida todos los taxones, los 21 taxones polínicos o morfotipos, donde Poaceae ocupa el 18.6%, mucho pasto, mucho grano de polen de pasto, y este es un grano de polen estenopalino, es decir, que no presenta una gran variabilidad morfológica dentro de la familia, prácticamente todo es muy parecido. Cannabis sativa, Cecropia peltata, Alnus acuminata, Plantago major. Pero ¿por qué tanto grano de polen de pasto? ¿Y por qué tanto grano de polen de cannabis sativa? ¿Será que está pasando algo en la atmósfera de la ciudad de Ibagué? ¿O será que han ampliado las fronteras agrícolas por aquello de el rango medicinal que le dieron a mencionadas plantas? Vamos a discutir eso más adelante. El presente diagrama es el diagrama anual de la evolución del polen en estado aerovagante. En la vertiente, en el lado horizontal, encontramos el tiempo de muestreo, el periodo de tiempo. Y en el vertical, las concentraciones. De acuerdo con la Red Española de Aerobiología, se expresa en granos de polen por metro cúbico. Granos de polen por metro cúbico. Y esto nos informa que durante todo el año hay granos de polen en estado atmosférico, que hay fluctuaciones, que hay unos picos con máxima y hay unos picos con mínima. Sin embargo, es constante. Esta particularidad de diagramas anuales se puede hacer taxón por taxón y es bastante informativo por aquellos que tienen inclinaciones botánicas taxonómicas o aerobiológicas de un taxón particular. Esta es la evolución mensual de la concentración atmosférica de los granos de polen. Podemos observar que hay un máximo, que hay un mínimo, pero que es constante durante todo el año. Obviamente, hay unos bajonazos en cuanto a la producción, pero es que son cantidades alarmantes. Cuando nosotros hablamos de categorías de alergenicidad, es importante evocar que la Red Española de Aerobiología ha generado una serie de categorías para cada grano de polen. En ello, obviamente, reviste de importancia todos los aportes médicos, alergológicos y aerobiológicos que se le dan a un grano de polen particular. Está constituida por altamente alergénico, medianamente alergénico, levemente alergénico, no muy alergénico y aquellos que son desconocidos. Observamos que en los 21 taxones de la atmósfera de la ciudad de Ibagué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 son los que se encuentran en mayor cantidad y son los que tienen la categoría altamente alergénica. Entonces es algo de alarma el saber que tenemos esas cantidades impresionantes en la atmósfera, que son las plantas más aportantes, que son las de polinización anemófila, pero es que es mucho grano de polen. Y fenológicamente hablando, son las plantas que más aportan. Es bastante importante este punto. Y para desconocidos, porque fueron granos de polen los cuales tuvimos nosotros la oportunidad de reportar en diversas investigaciones,
de Spondias purpurea y Syzygium malacensis. Posiblemente se encontraron en la atmósfera de la ciudad de Ibagué porque en el Tolima se cultiva ampliamente estas plantas de porte ornamental y frutícola. Este es el análisis de correlación no paramétrico, pero tranquilos, no se me asusten que no lo voy a atiborrar de números, tranquilos. Nos muestra con valores muy bajitos, valores muy bajos, que hubo una correlación positiva significativa para varios taxones con características climatológicas o meteorológicas particulares. Por ejemplo, el brillo solar tuvo una incidencia positiva significativa con Mimosa púdica, pero la dirección del viento tuvo una incidencia significativa negativa con Mimosa púdica. Esto quiere decir que, de acuerdo con diversos autores, nos menciona que cuando aumenta la temperatura, y lo podemos observar en los valores, aumenta la temperatura, aumentan los granos de polen. Cuando baja la temperatura, aumenta la humedad o hay precipitación, ¡pum!, se decantan los taxones polínicos, los morfotipos, el material polínico atmosférico. Estos son algunos de los 21 morfotipos que se encontraron en la atmósfera de la ciudad de Ibagué y amablemente se los comparto. Estas son fotografías tomadas en el laboratorio con el programa SENSE. Y podemos observar claramente que, a pesar que estos granos de polen tienen características anemófilas, betula, poace, ciperase, mirtase, cupresase, plantaginase, aquí vemos a este taxón denominado Asterase, el Helianthus, con su ornamentación equignada. Pero observen que en esas espinas entreviene partículas de combustión diésel, las cuales pueden también aportar características de alergenicidad en los seres humanos. Es decir, que estas partículas que se encuentran en estado atmosférico también pueden ser perjudiciales para la salud del humano. Y aquí lo podemos observar. En betula se encuentra también una cercanía con el grano de polen. En mirtase también lo encontramos. En cupresase lo encontramos adherido a la exina. Pero asterase particularmente, que es un grano de polen de polinización entomófila, lo encontramos en la atmósfera posiblemente por sus características balsudas, pero que dentro de esos pinchos se adhieran las partículas de combustión diésel. Esto es muy preocupante porque puede potenciar patogenicidad en la población humana. A manera de discusión, menciono que las partículas que yo encontré en la atmósfera no son desconocidas. Muchos autores ya las reportan en sus atmósferas en diversos países. Tejera y Beri, en Uruguay, Montevideo. Rocha y Estrada, en Monterrey. Estudio aerobiológico, es que no veo aquí esta partecita, de la luz, el estudio aerobiológico que hizo en la ciudad de Toluca. Bergamini, en Brasil. Ya están reportadas, Igualmente, varios autores mencionan la importancia de la generación de redes de observación ambiental, especialmente Castillo, en España, que es una líder en generar este tipo de emprendimientos para poder observar constantemente la atmósfera de las ciudades y poder aportar datos de interés. Sin embargo, lo que causa sensación para nosotros en Colombia, especialmente para Ibagué, es primero la diversidad ecosistémica que encontramos en las cercanías. Segundo, las cantidades alarmantes expresadas en cientos de los granos de polen. Para nosotros, el valor más bajo, que equivale a ese 1.0%, es el valor más alto
En España, en 3 años de muestreo. Entonces, observemos esas características de abundancia también. Bueno, es que estamos tratando con el viento, estamos tratando en el neotrópico, estamos tratando con la fenología de las especies. Esto es un pool de ciencias. La aerobiología no depende de ella sola, no, depende de muchas ciencias que la apoyan para poder dar resultados. Igualmente, de los granos de polen con mayor alergenicidad está Poace. Poace sobresale sobre todos por su gran abundancia y por sus características altamente alergénicas. Diversos estudios evocan la importancia de hacer énfasis en particular taxón. La finalidad de los estudios aerobiológicos es precisamente generar atlas para la divulgación primero del contenido, apoyado por diversos autores, pero es también importante conocer el contenido aerobiológico, como lo resaltan Maray en Polinosis de Castilla y León y Martrigo en el Atlas Aeropalinológico de España, para poder luego potenciar estos datos de interés a diversas investigaciones. España es un aliado con Colombia. España es un aliado estratégico con México, porque ellos llevan años de muestreo, nosotros relativamente muy poco, nos aportan mucha información. Pero el aporte de esta investigación fue encontrar granos de polen en altas concentraciones de Cecropia peltata, que es una planta pionera, es típica de nuestros ecosistemas y la encontramos en grandes cantidades, mucho grano de polen de Cecropia peltata. De Spondias, de la ciruela, es increíble, y de esa gran cantidad de Poace en la atmósfera. Pero ya les voy a decir por qué. El departamento del Tolima, que es el departamento cuya capital es Ibagué, donde se generó la mencionada investigación, es un suelo de vocación agropecuaria. De acuerdo con la Agencia de Desarrollo Rural, el 65% de los suelos del departamento del Tolima están destinados a la producción agrícola. Y de ese 65%, el 45% está destinado a la producción de plantas de interés comercial, frutal, tipo grano, de la familia Poace. El maíz, el arroz, el sorgo. Igualmente, pastos para la parte pecuaria. Y en el Tolima se tienen unas reservas muy importantes de la guadua angustifolia, igualmente de bambú, que son especies de vital importancia para la conservación de los cuerpos hídricos, control de erosión, ornamental, producción de madera. Es el pasto gigante, el pasto maderado. Entonces observemos esas cantidades. Posiblemente por estas características de grandes extensiones dedicadas a estos monocultivos, pues asimismo aportan su grano de polen a la atmósfera. ¿Y dónde nos llega? Todo circunda en la ciudad de Ibagué, que está hecho un abanico. A continuación, amablemente les proyecto cómo se observa una placa de estudio aerobiológico. Esto es, así se lee. Y ya depende de la capacidad visual y el entrenamiento que ha tenido el investigador para determinar que esto es un grano de polen, una espora de pteridofito en estado atmosférico, y nosotros somos el primer país en pteridofitos, de acuerdo con Murillo y Murillo 2017. También encontramos partículas de combustión, dicen, esporas fúngicas y demás material particulado. Pero ¿cómo llegamos nosotros a conocer y a determinar? Con un entrenamiento, montando placas, yendo al herbario a hacer comparaciones taxonómicas, solicitando el favor de expertos, capacitaciones a expertos en familias particulares. Es un trabajo arduo, es un trabajo arduo. Y una de las principales funciones a la que yo me dedico, que es mi fuerte, son las esporas fúngicas.
todos aquellos conidios que los encontramos en estado atmosférico que tienen características en la fitopatogenicidad, que tiene también características en las alergias humanas, que también influyen en los procesos de biodeterioro y biocorrosión. Es muy interesante. A manera de conclusión, porque ya esto se acabó, fueron determinados 21 taxón polínicos reportados con antecedentes alergénicos, de los cuales 11 pertenecen a taxones arbóreos y 10 pertenecen a taxones herbáceos. El tipo polínico de mayor presencia fue el de la familia Poaceae, es una familia estenopalina, con un total de 179.363 granos por metro cúbico. Posiblemente la presencia, nuevamente lo repito, de este taxón se debe a los grandes monocultivos presentes en las zonas circundantes de la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima. La mayoría de estos tipos polínicos encontrados ya estaban reportados en diversos estudios con antelación. Pertenecen a familias de polinización anemófila. Sin embargo, no estaban categorizados con alergenicidad, un trabajo de revisión de literatura y de experimentación en el laboratorio. Y nosotros logramos suplir esa necesidad al conocimiento aerobiológico con esas categorías de alergenicidad. La perspectiva de este trabajo de investigación es continuar con los muestreos atmosféricos, procesar obviamente las muestras, tomar datos y reunir 7 años de muestreos continuos para generar el primer calendario polínico para Colombia. Muchas gracias a todos y espero las preguntas. Estimado doctor, muchas gracias. Agradecerle por su presentación, muy interesante su tema. Vamos con la ronda de preguntas. Valeria, por favor, ¿nos puede ayudar? Sí. Pregunta de Carlos Agudelo Henao. ¿Cuál de los componentes del aire, los polinos o esporomorfos, es más alergénico en Ibagué o en Colombia? Se te escuchó entrecortado, discúlpame, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Claro. Compañero. Muchas gracias. Ya. Pregunta de Carlos Agudelo Henao. Bueno, claro. Ya. ¿Cuál de los componentes del aire, los polinos o esporomorfos, es más alergénico en Ibagué o en Colombia? Ok, mira. El más alergénico son los que provienen de la familia Poaceae, es decir, el morfotipo de Poas, que es ese grano de polen esferoidal globoso, monoaperturado, que tiene un opérculo, ese es. Ese se considera como un bioaerosol altamente alergénico. Y cuando este se une a las partículas de combustión diésel y además partículas en estado atmosférico, puede potenciar sus características alergénicas. El más alergénico es el de pasto. En Ibagué, en Colombia y en el mundo hay diversos artículos que nos potencian esa parte, nos especifican esa parte. Y eso se debe también a las características de polinización anemófila de la planta. Es una planta que produce muchas anteras, que produce una gran inflorescencia, que produce gran cantidad de granos de polen y que los expulsa constantemente a la atmósfera. No hay un día sin granos de polen de pasto. Siguiente pregunta. Pregunta de Carlos Agudelo Henao. ¿Hay cambios en la cantidad y especies de alergénicos que se presentan con relación a los meses o periodos del año? Claro que sí, mi profe, claro que sí. En temporada seca, especialmente en la ciudad de Ibagué, es mucho más abundante los granos de polen de Poaceae. Vuelvo y repito, Poaceae. Bueno, igualmente Betulaceae, igualmente Cyperaceae. Diezma un poquito en temporada seca granos de polen como Fraxinus sinensis.
Pero cuando aumenta la humedad y aumenta la precipitación, es a la inversa. Sale Cecropia peltata, sale Cannabis sativa, salen otros taxones, porque cada uno de ellos está correlacionado con la característica climatológica y con la variable ambiental. Pregunta de Luis Gabriel Rengifo. Es interesante ver que se encuentra... Ay, ¿cómo se ve? Es interesante ver que se encuentre un nivel tan alto de polen de cannabis sativa, ya que las plantaciones de este tipo para el caso medicinal en la región están montadas en sistemas de invernaderos cerrados y con atmósfera controlada. Luego, ¿no debería existir una alta volatilidad? Los cultivos abiertos de cannabis son del tipo alto de THC alucinógeno y no se encuentran tan cerca de las ciudades. ¿Es posible que el tamaño y peso de este tipo de polen permitan su viaje de largas distancias? Hola Luis, gracias por la pregunta, igual que al del profe Carlos. Y yo te digo, en las cercanías de la ciudad de Ibagué, antes de que comenzara el permiso de cultivo por la cannabis sativa con características medicinales, ya se habían reportado mucho grano de polen de cannabis sativa. Ellos iban adelante con el emprendimiento. Es una planta de polinización anemófila, aunque constantemente la visitan abejas. Puede tener como unas características llamativas para las abejas. El grano de polen puede desplazarse muchos kilómetros y puede permanecer en la atmósfera mucho tiempo, hasta 4 años, porque es un grano de polen muy pausudo, muy pequeño. Una breve corriente del viento con las convulsiones del viento lo puede permanecer en la atmósfera demasiado y se decanta cuando encuentra la necesidad o las variables meteorológicas, ¡pum!, lo bajan hacia un estrato mucho menor. Pero posiblemente se debe al exceso de comercialización de esta planta. No digo más para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero de todo se ve. Ya. Pregunta de Alina Freire Fierro. ¿Se ha visto un incremento de floración polen de una familia u otra a lo largo del tiempo? Te escucho como entrecortada, mi estimada compañera. ¿Me la repites, por favor? Claro, con gusto. Ya, a ver, ¿se ha visto un incremento de floración, polen, de una familia u otra a lo largo del tiempo? Sí, sí. Nuevamente yo repito la historia con los granos de polen de pasto. Se ha visto un incremento paulatino muy significativo desde el año 2015 hasta el año pasado. Se expresa en mayor cantidad. Posiblemente los constantes cambios climatológicos han estimulado a la familia Poaceae a producir más granos de polen para propiciar el proceso de polinización y la perpetuidad de la especie. Posiblemente cuando hablamos de especies de importancia agrícola, han extendido las fronteras y han cultivado mucho más. Entonces, cuando florece en un lugar, hasta ahora están sembrando o resembrando en otro. Pero sí ha habido cambios significativos. También con las asteráceas. Siendo asterace una familia de polinización entomófilo, se encuentran gran cantidad de granos de polen en la atmósfera. Posiblemente, como también es una familia estenopalina, posiblemente se ve estimulada por las variables anteriormente mencionadas. Pregunta de Dana Arteaga Jurado. ¿Hay un estudio que relacione la masa de vegetación urbana y la cantidad de polen y esporas que se adquirió en el estudio? Bueno, generalmente hay estudios en los que uno se soporta con aquellos inventarios forestales que hacen desde las facultades de forestal. Hacen inventarios, hacen conteos, hacen resiembras.
Estos datos son importantes porque nos ayudan a conocer la vegetación local. Sin embargo, cuando se ve expresado el contenido biológico del aire en polen exótico, esos datos nos ayudan a correlacionar qué están sembrando, porque la mayoría de especies ornamentales sembradas en la ciudad de Ibagué son especies exóticas cuyo polen tiene características alergénicas y uno se hace la pregunta, ¿por qué no consultan a los botánicos antes de emprender trabajos de ese porte? Entonces, sí los hay, los hace la Facultad de Forestal, personalmente en mi universidad, y esto nos ayuda a conocer las posibles aportaciones atmosféricas. Pregunta de Alina Freire Fierro. ¿En qué países latinoamericanos se tienen más estudios en aerobiología? Perfecto, te los menciono de una vez, estimada compañera. México lleva la corona. Uruguay, con el laboratorio de palinología de la profesora Ángeles Beri. Brasil, Argentina un poco, y Colombia, que mi estación es la única actualmente activa en Colombia, que está constantemente aportando datos de interés, botánicos, calidad del viento y demás. Si hay otro país, no lo he leído, no conozco su estación, no me ha llamado para ir a hacer asesorías, pero posiblemente habrán otros, pero ya te dije los más importantes. Pregunta de Diego. Dice, sí, la tasa más baja se presenta aproximadamente en marzo del 2017. Y acá abajo no dice que, bueno, él pregunta esto porque le interesa aplicar este tema a la investigación en odontología y cavidad orofacial. ¿Y cuál fue la pregunta? Dice, sí, la tasa más baja se presenta aproximadamente en marzo de 2017. Y de ahí en la parte de abajo me dice que él quiere aplicar. Lo pregunto porque me interesa aplicar este tema a la investigación en odontología y cavidad orofacial. Ok, mira. En el año 2017, en marzo del 2017, periodo 9 de marzo del 2017, se inició el muestreo aerobiológico. Nosotros iniciamos el día 9. ¿Qué pasó con los 8 días anteriores? Posiblemente en esos 8 días pudo haber sido de mayor aporte, posiblemente palinológico en estado atmosférico. Iniciamos el 9. Eso fue lo que dio el 9, de acuerdo con el conteo. Pero si observas, si haces un cálculo, que hasta el 9 de marzo, el 9 de marzo del 2018, hubo un incremento sustancial de granos de polen. Durante los 9 primeros días del mes de marzo hubo gran cantidad. Para tú poder extrapolar esa información, necesitamos basarnos en los índices principales de polinización, en el PPP, periodo principal de polinización en la metodología de Anderson. Y si, en efecto, en marzo del 2019 fue de menor presencia, pero esos datos de un año de muestreo no son suficientes para que tú tomes la decisión de continuar tu investigación o pretendas desarrollar el objetivo, porque estás tomando solamente un año y en un año no se habla puntualmente de fenología. Yo te recomendaría 5 años de muestreo, vieras el diagrama y tomaras una decisión puntual sobre qué fecha es oportuna para tu trabajo. Con gusto te puedo aportar esa información. Pregunta de Carlos Agudelo. ¿Alguna de las especies vegetales identificadas dan idea de la distancia que pudo recorrer ese polen hasta llegar al sitio de muestreo? Te entendí sitio de muestreo y distancia, pero A ver, otra vez ya.
Valeria, permíteme, yo le pregunto directamente al profesor Daniel. Ok. Daniel, la inquietud es si los datos con la taxonomía que se hizo de las especies dan alguna idea de la distancia máxima o bueno, que pudo recorrer un grano de polen o algunos granos de polen hasta llegar al sitio del muestreo. Yo, por ejemplo, me pregunto por la familia Betulaceae que ustedes tienen allí identificada. ¿Hay individuos de esas especies sembrados en la ciudad de Ibagué o eso vienen de la montaña? Exactamente, profesor. La familia Betulaceae, tanto el Betula como el Alnus, están sembrados a una distancia de más o menos 10 kilómetros de la ciudad de Ibagué y se decantan en la ciudad de Ibagué, porque son especies de alta montaña, las cuales lo utilizan las corporaciones autónomas regionales, especialmente Cortolima, en el departamento del Tolima, para la recuperación de suelos y cuerpos de agua. Y están sembrados en las montañas, generalmente cuya altura equivale a 1800 metros y superior. Se han encontrado cultivos y taxones de betula hasta 2700 metros y se decantan aquí en la ciudad de Ibagué a 1200 metros sobre el nivel del mar. Es decir, el grano de polen hizo un recorrido muy importante hasta llegar al captador ubicado en el centro de la ciudad, posiblemente estimulado por las corrientes de viento. Y la ciudad de Ibagué está en un cañón, está en un valle rodeado por montañas altísimas. Esto tal vez aporta la calidad de la corriente de viento que arrastra todo lo de las montañas y lo deposita en la ciudad de Ibagué. Pero sí, también encontré grano de polen exótico en el trabajo de investigación de una planta que estaba reportada en la isla de Barro Colorado en Panamá y aquí la encontramos en la atmósfera de la ciudad de Ibagué. Entonces, son datos que se pueden extrapolar a diversas investigaciones. Ángeles Beri, quiero agradecer su dedicatoria a Daniel. Me gustaría resaltar la importancia y la calidad de la investigación desarrollada por Daniel, que merece el total apoyo a su trabajo. Le mando un cordial saludo desde Uruguay. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que no es fácil. Gracias por sus palabras, por su tiempo y, bueno, por las opiniones personales. Pero estudiar aerobiología en un país como Colombia con tantos taxones, porque este era mi gran final. La biodiversidad en Colombia no está solamente en sus aguas continentales, ni tampoco en su suelo. También se expresa en su atmósfera. Todo lo que está en el agua y todo lo que está en sus bosques, en sus ecosistemas terrestres, ¡pum!, pasa a la atmósfera. Yo encontré escamas de peces en las muestras de aerobiología. Encontré exoesqueletos de invertebrados, ácaros, proteínas, bacterias en esas muestras. Y allá voy con mi discurso, tomarse uno el tiempo para determinar visualmente y comparar y contrastar y pasar claves y hacer metagenómica es duro. Es duro, es cruel y parte el alma, pero se entrena el ojo y se aprende a utilizar correctamente el microscopio. Diego, un saludo desde Bogotá. Es interesante conocer los tipos de alergénicos presentes en casas y apartamentos, ya que pueden estar relacionados con el cierre faríngeo y así generar problemas respiratorios tales como apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo puedo encontrar literatura al respecto? Gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias. Bueno, te cuento, en la parte de medicina, de patología humana, hay mucha información sobre aquellos alérgenos, partículas de granos de polen o esporas, generalmente fúngicas, los cuales afectan la calidad de vida de las personas.
Hay muestreos que se realizan con otro tipo de captador que aportan información y relevancia numérica para su tratamiento estadístico y que capturan aquellos conidios, por ejemplo, las esporas fúngicas y los granos de polen presentes. Fácilmente, yo tengo una base de datos de esa información, lo encontré por buscadores académicos, porque pues me sirvieron para discutir esos trabajos de investigación, se los puedo pasar, no hay ningún inconveniente, pero eso ya es aerobiología aplicada al hogar. Entonces hay que buscar palabras claves como aerobiología, caza, conidio, espora fúngica, patogenicidad humana y ¡pum!, aparece la información en los buscadores. Generalmente Google Academic es muy bueno, Scopus, Cielo, Silver, ahí encuentras información. Pregunta de Terry José Luis Guerra Rondón. Buenas tardes, doctor Ramírez. Le felicito por su ponencia. Mi pregunta: con la situación del COVID-19, ¿se ha disminuido el incremento de floración y polen de cada familia? Bueno, pues te cuento. Eso no ha afectado para nada a las plantas. Las plantas han seguido su ritmo normal. Lo que sí me ha afectado es las idas al laboratorio para analizar esa cantidad de muestras que debo tener acumuladas. Pero las plantas no, han mostrado una continuidad en el tiempo. Esas son todas las preguntas. No existen más preguntas. Gracias, doctor. Agradecerle por su presentación y Bueno, agradecerles también muchísimas a gracias. los asistentes por su participación, por su asistencia en este Congreso Internacional. Vamos a seguir nosotros con todo el año 2021 con más ponencias a nivel internacional. De Colombia, viene de Europa también ya viene, de España, Barcelona, de la Universidad de Barcelona. De antemano, vuelvo a hacer una invitación a los docentes, investigadores y a todas las personas que quieran ser parte de este evento internacional. Hasta aquí me despido, deseándoles una linda noche a todos. Carlos. Sí, Matthews, darle un agradecimiento muy especial a nuestros dos invitados. Qué rico que hayan querido compartir con nosotros y con todas las personas que nos acompañaron hoy los temas en los que ustedes investigan. Tendremos nuevos temas, no solo de plantas, sino también de otros organismos biológicos. Así que el 3 y el 17 de febrero los esperamos por este mismo canal. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos, a todas por haber participado y como repito Una lo que linda noche. indicaron, gracias a, gracias a nuestros invitados. Y sí, nos vemos entonces el miércoles 3 de febrero, a la misma hora y en el mismo canal. Bueno, yo quiero agradecer también por la cordial invitación. Es un tema de vital importancia. No dudé cuando tuve la oportunidad de comunicarme con ustedes y también motivar a los otros investigadores para que así lo hagan. Y también, si les gustó la presentación, si generé esa sensación de conocimiento aerobiológico, esta es una de las partes a las cuales pues, hay datos de interés para socializar. Quiero mencionar que Colombia, el trabajo de investigación que se realiza en el GBIOD es puesto en la mira internacional por el contenido de pteridófitos en estado atmosférico. Encontramos 24 taxones de esporas de pteridófitos en estado atmosférico que también tienen características alergénicas y es el trabajo único en el mundo actualmente
pues ya divulgado científicamente. Igualmente con aquello denominado aeromicología, con aquellas esporas fúngicas que tienen características fitopatógenas, que tienen patogenicidad en la salud pública y que también intervienen en los procesos de biodeterioro y biocorrosión. Sin ánimos de apropiarme de los espacios y no dejar hablar a los demás compañeros, pongo también a su disposición mencionados temas para la socialización. En un mes, 2 meses, no hay ningún inconveniente, pero pongo en esta mesa el conocimiento que se ha realizado desde el año 2015 para la socialización. Perfecto. Solamente en un minuto, quería David Donoso, quien me decía que está en medio de calificación de clases y todo eso, y que lamentaba mucho no haber podido estar con nosotros por las 2 horas. Entonces presentaba sus cosas, pero que bueno, fue un gusto para él compartir su conocimiento de las hormigas. Y muchas gracias, por favor, también al profesor Daniel Ramírez. Muchas gracias, estimados colegas. Una linda noche. Vale, igualmente. Chao, bendiciones. Una buena noche.